Muy buenos días, estamos en la Feria del Retiro en el pabellón de Publishers Weekly y hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción como es el periodista Francisco Mercado. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Francisco es el autor de Una pandemia de errores, que fue el primer libro, uno de los primeros libros que se publicaron en España en septiembre del 2020, en el que se hacía recuento de la gestión del gobierno durante la pandemia y ponía de manifiesto una serie de negligencias que, si se hubieran evitado, hubieran también evitado todas las cuestiones referidas a la pandemia. Francisco, cuéntanos qué va a encontrar el lector en Una pandemia de errores. Va a encontrar el trabajo hecho que a él le gustaría tener para saber por qué ocurrió esto, qué se hizo mal, qué se hizo bien, porque digamos que cuando se ha intentado analizar políticamente la gestión, el mensaje del gobierno, el mensaje que calaba en redes y en sus partidarios era: una pandemia es una pandemia, por tanto no hay manera de afrontarla de manera distinta, la han afrontado así todos los países y nadie podría hacerlo mejor, y son cosas que se han ido haciendo sobre la marcha porque nadie sabía cómo había que afrontar la pandemia. Pero claro, eso incurre en una falsedad. Sí había un modelo para afrontar la pandemia, nosotros no aterrizamos en la pandemia directamente, tuvimos espejos en los que mirarnos, tuvimos el espejo de China todo enero, tuvimos el espejo de Italia todo febrero, para ganar esos meses y hacer aquello que aquellos países estaban haciendo, o no hacer aquello que hacían mal aquellos países que ya la estaban sufriendo. En el libro pones de manifiesto que el gobierno actuó tarde y mal. Si se hubieran tomado las decisiones adecuadas, ¿crees que el confinamiento y sobre todo las consecuencias económicas del confinamiento hubieran podido ser algo más leves? Sí, y además no es una opinión mía. Hay un informe que lo usa el gobierno parcialmente para hacer propaganda y que dice que gracias al confinamiento se salvaron, creo que 400.000 vidas, creo que dicen. Bien, pero ese mismo informe dice que se habrían salvado muchas más vidas si en lugar de producirse el confinamiento el 14 de marzo se hubiera hecho una semana antes, el 7 de marzo, que además esa semana tiene una particularidad. El 7 de marzo precede al 8 de marzo, que fue donde se hicieron decenas de actos masivos en España y salieron millones de personas a las calles, sea manifestaciones feministas, sea partidos de fútbol, de baloncesto, a cofradías, actos religiosos de todo tipo. Entonces, naturalmente, que se habrían ahorrado muertes, pero además es que ese informe dice, y no habría habido colapso sanitario. ¿Qué ha significado el colapso sanitario? Que la gente ha muerto porque no podía acudir a las UCIs, porque no podía ser hospitalizada. Entonces, ese colapso no se habría producido si esto se hubiera atajado en febrero, cuando apenas teníamos 32 casos, y sin embargo el mensaje de Simón, el mensaje del gobierno de, por favor, el que tenga coronavirus, que no se acerque a un hospital, que evolucione en casa y luego ya veremos si se agrava, qué hacer con él. Claro, como esto no es una gripe, es una enfermedad mucho más letal, mucho más contagiosa que la gripe, como ya se sabía desde enero, porque lo estaba contando China, aquel que se quedaba enfermo en su casa no solo empeoraba su estado, y a lo mejor cuando llegaba al hospital ya estaba en estado crítico y solo moría al aterrizar en la UCI, es que estaba contagiando ocultamente a su padre, a su madre, a su novia, a su novia. Esas personas a su vez lo iban a su centro de trabajo, al metro, a los autobuses, a los hospitales, y seguían multiplicando ocultamente a la población. Esto es tan contagioso que una veintena de personas, al cabo de 12 semanas, han producido 30.000 contagios, por tanto, progresan de una manera geométrica. Entonces, todo ese tiempo que perdió el gobierno de inicio de no comprar ningún material sanitario, empieza a comprarlo nada menos que a fines de marzo. No lo hace en enero, cuando lo hace Alemania, no lo hace en febrero, lo hace a fines de marzo, cuando ha visto ya que Italia está confinada y que tiene un brote brutal de coronavirus. No ha hecho rastreos de las personas infectadas, cosa que está exigiendo la Unión Europea y la OMS desde hacía meses. Y si haces ese seguimiento de los contactos, puedes prevenir quién está en riesgo de enfermar y exigirle que se cuarentene.
no había establecido una app para saber quién estaba en situación de contagio o había tenido contacto con esas personas. No había hecho prácticamente test para saber efectivamente qué población estaba contagiada o no. Por tanto, de pronto había un hecho extraño. En España se moría más que en ningún otro país, en España se enfermaban más, es decir, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando que no se controlaba y todas esas medidas, cuando al final ya es inocultable el problema sanitario que tiene España, el sistema sanitario no resiste. Tenemos 600.000 sanitarios, para 32 enfermos están sobrados, pero cuando ya empiezan a enfermar cientos de miles o millones, claro, no hay ninguna sanidad, ni la alemana, ni la sueca, ni la danesa, que resiste una avalancha tal de enfermos. Grecia es un país pobre, a Grecia le sobra un Kama UCI. ¿Cómo es posible que a Grecia le sobren Kama UCI y a España le faltaran? Porque previnieron bien a todo aquel que volvía de un país peligroso, le cuarentenaban, tenían apps para controlar por qué estaba la gente en la calle, para que un policía no tenga que pensar si tiene o permiso una persona para estar circulando, sino lo tiene en el teléfono y le da muchos datos. Es decir, son tantas cosas que hizo el gobierno que que da para más de un libro. Y todo eso al mismo tiempo con un mensaje falso, es decir, no va a pasar nada, apenas atendemos 2 casos, y sin embargo en febrero el gobierno está preparando un protocolo de muertes, lo está preparando el propio Simón, que dice que no va a haber enfermos. Si no va a haber enfermos, ¿por qué estás preparando un protocolo de muertes? Estás engañando a la sociedad. ¿Por qué la engañas cuando sería mucho más preventivo asustar a la población? Es decir, por favor, tomémonos en serio esto. Es una enfermedad muy grave que se transmite muy fácilmente y que mata a los ancianos y mata a los sanitarios porque son los que están más expuestos al virus. De hecho, en el libro tratas y denuncias este doble discurso del gobierno. Por un lado, el discurso interno, con los datos en la mano, que sabían lo que se venía, en realidad no solo el gobierno, toda la sociedad, porque solo hacía falta ver qué ocurría en Italia. Pero el gobierno tenía los informes que procedían de la Unión Europea, donde explicaba cuál era la evolución del virus y qué se tenía que hacer, ¿no? Pero aún así internamente estaban empezando, como bien dices, todos los protocolos para poder hacer frente a lo que sabían que se les venía encima. Pero en cambio el discurso público era de sosiego. Simón decía, no habrá más de 1 o 2 casos, se puede ir a la manifestación, y de máxima tranquilidad, porque claro, esta semana fue la semana clave, ¿no? La primera semana del mes de marzo, hasta el domingo 8 de marzo, el discurso era no pasa nada, está todo controlado, no habrá muchos casos, la pandemia, además que se juntaba con el discurso de una gripe, no tiene un alto índice de mortalidad. ¿Hasta qué punto crees que la fecha del 8M modificó por completo la agenda del gobierno? Yo creo que la marcó absolutamente. Prueba de que la marcó absolutamente es que la persona que estaba en todas las crisis del coronavirus para decidir qué hacer, cómo presentarlo, cómo gestionarlo, era Iván Redondo, el mago de la comunicación, el mago de la propaganda. Claro, eso te determina que de pronto todo se haga bajo ese perfil de la propaganda. De pronto descubren que para dar una seriedad de que esto es una guerra, de que esto no es una cosa broma, que depende del gobierno, ¿no? Que es que Dios lo ha querido y estamos viviendo una especie de invasión nazi, pues deciden que a partir de cierto momento las noticias de una enfermedad las den militares, guardias civiles, policías. ¿Por qué? Porque quieren vender propaganda, es decir, hemos detenido a cuantos que estaban circulando ilegalmente por la calle, a tantos que no tenían la mascarilla, a tantos... Pero por Dios, eso era lo clave, cuánta gente era irresponsable, es decir, daban noticias absolutamente aburridas e innecesarias, pero daba la impresión de que esto era una cosa de Estado, estábamos frente a un enemigo. Bueno, es decir, no hacía falta dar esa imagen, lo que nos importaba era que diera más información. Sin embargo, la información importante, cuando se preguntaba, no la daban. Por ejemplo, le preguntan a ella quién ha comprado una partida de test que han resultado fallidos. Y dice, no lo oculto, pero no lo digo. ¿Pero por qué no dices quién es el empresario que ha facilitado una partida defectuosa? Si es que no solo tendrías que decirlo, tendrías que denunciarle, porque ha cometido un fraude y luego ha cometido un fraude en situación terrible sanitaria. Por tanto, ese fraude de ese proveedor sanitario chino o vinculado a China y vinculado a un empresario español también,
está produciendo muertes, está produciendo enfermedades porque esos test no han estado en España, se ha agravado más la situación. En todos los terrenos había mala información. Resulta que en enero, nada menos que en enero, hay un comisario, el responsable de la sanidad en la policía, que dice: necesitamos controles fronterizos para impedir que llegue el virus, necesitamos que esos policías tengan mascarillas. Paradójicamente, Sanidad dijo que no eran útiles mascarillas hasta que tuvo material para aportarlas a la sociedad. Entre tanto decía que no eran útiles, ¿no? Está diciendo también que no se hagan actos masivos. La OMS el 30 de enero dice ya, no hay que hacer actos masivos. Lo dice machaconamente mes tras mes hasta que llega el 8 de marzo y se celebra los mayores actos masivos en plena pandemia. Entonces, han ocultado esa información que estaba diciendo la OMS y la UEC, no hagáis actos masivos. En otros terrenos lo mismo, es decir, la mascarilla no es que no es útil, los termómetros no es que no son útiles, pero luego se acaban aplicando. ¿Por qué Bulgaria aplicaba termómetros en los aeropuertos para controlar que no llegaran personas con infección y España no lo hacía? Es decir, todas esas medidas parecen razonables, las hacen otros países. ¿Por qué no las haces tú? ¿No quieres gastarte en termómetros? ¿No tienes siquiera presupuesto para gastarte en termómetros? ¿No tienes dinero suficiente para comprar mascarillas para tus policías que están en primera línea? Y la paradoja es que cuando tenía que ir a juicio al gobierno, al Estado, le salvaba, a la justicia, decía: entiendo que usted tiene la obligación de defender a sus policías y protegerles, pero admito que no es voluntad suya, es que no tiene material. Claro, la justicia era muy benevolente, podría haber dicho: oiga, su labor es que tendría que haber tenido mascarillas porque desde primeros de enero, ya sabe usted que hay una enfermedad galopante en China que le va a desbordar, porque naturalmente China está conectada con todos los países fronterizos, que a su vez son países poderosos que viajan mucho a España, a Europa, a Estados Unidos, todo eso va a circular. Es decir, hoy los virus no se quedan en casa porque las comunicaciones tardan meses en ir de un país a otro, tardan 10 horas, 8 horas, 7 horas en cruzar un país y lo portan personas. Entonces, ¿cómo no supo ver eso el gobierno? Es inexplicable. Francisco, ¿crees que Salvador Illa y Fernando Simón deberían haber dimitido? Deberían haber dimitido desde el primer momento en que se vio que la enfermedad que decían que no iba a llegar, había llegado. Debieron dimitir desde el momento en que dijeron que el sistema era robusto y el sistema sanitario robusto, y el sistema robusto se vino abajo. Porque no puedes tener dos discursos. Si tú crees que el sistema sanitario está debilitado, enflaquecido por los recortes del PP, pues tienes que decirlo: oiga, tenemos un sistema sanitario muy precario, a poquito que se constipen 2 personas, esto se viene abajo, pero si encima es una pandemia, pues esto se viene abajo. Y dijeron que lo iba a aguantar. No lo aguantó. No lo aguantó, no porque el sistema sanitario español sea tan malo, porque los propios informes del gobierno socialista hechos por Sanidad dicen: el sistema sanitario es verdad que ha sufrido recortes en los últimos años, pero pese a ello ha resistido perfectamente y está en plena capacidad. Por tanto, no era cierta ni una cosa ni la otra. Ni era cierto que podía aguantar cualquier embate, ni era cierto que estaba en mal estado. Entonces, es la mala justificación del que está haciendo malas cosas y al principio marca y pecho diciendo: no, esto no va a pasar absolutamente nada con el sistema sanitario, y después cuando se rompa, no, es que es culpa del anterior gestor. Son digamos, explicaciones de mal político, ¿no? Pero luego además hay cosas que son de libro. Cuando dice Simón en La Sexta: al principio de la pandemia le decíamos al enfermo, quédate en tu casa y luego ya veremos. Decía incluso con tono bromístico, quédate en tu casita y luego ya veremos. ¿Cómo un responsable sanitario puede decir a un enfermo que se quede en su casita? Pero bueno, ¿por qué no va a ir a su sistema sanitario a averiguar qué le pasa? Máxime cuando es una enfermedad tan grave como el coronavirus. ¿Qué es eso que se quede en su casa y luego ya veremos cómo evoluciona? ¿Y si se muere? ¿Qué haces después, Simón? ¿Cómo explicas eso? Y si contagia a muchos, ¿cómo lo justificas? Y también debería haber dimitido por otra frase que es terrible. No solo porque encierra negligencia, encierra desfachatez. Cuando hay una diferencia casi de 20.000 o más muertes entre las reales
digamos, que señala el Instituto de Estadística y las que registra Sanidad, dice Simón, bueno, es que ese exceso de muertes se han podido producir a otro tipo de causas. ¿A qué? ¿A qué tipo de causas se han podido deber muertes, miles de muertes en plena pandemia? Y él añade, quizá un gran accidente de tráfico. O sea, han muerto 20.000 personas en un accidente de tráfico, cuando lo más que llegan a morir a lo mejor en un año son 1.000 personas. Y eso ocurre en un año en el que no hay tráfico, porque no hay operación Semana Santa, ni hay operación salida, no hay tráfico. ¿Cómo puedo hacer esa improvisación o ese chiste malo? Es decir, le falta sensibilidad absolutamente, es decir, le falta inteligencia política, pero todo eso se lo ha perdonado porque la gente piensa que, bueno, Simón es así y no es mala persona, pero si no se trata de juzgar si es mala persona o no, sino si tiene inteligencia para el puesto y si tiene capacidad de autocrítica, y no, autocrítica ninguna. Luego en entrevistas Silla y el Simón han reconocido que actuaron tarde y añaden siempre la coletilla fácil. Es que si lo hubiéramos sabido, claro, si lo hubiéramos sabido, y la gente cree, claro, es que no podían saberlo, sí podían saberlo. Lo podían saber por los informes de la OMS, lo podían saber por un informe de la Unión Europea del 4 de marzo, que Simón no reparte, Simón no se lo da a los servicios sanitarios autonómicos porque dice, como ya está colgado en la web, yo digo en broma que, bueno, entonces, ¿qué es lo que redistribuye Simón desde su email? Redistribuye el marca, redistribuye el AS, que es lo que leen, digamos, los servicios sanitarios autonómicos, y cree que lo más importante, ese informe que decía, da igual si estás en grado 1, 2 o 3 de alarma por el virus, en ninguno de los escenarios tienes que hacer actos masivos, tienes que, en fin, establecer esas medidas preventivas porque el coronavirus no tiene cura. Por tanto, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno? Evitar que la gente se contagie. ¿Cómo evitarlo? Con mascarillas, con distancias y no con esos elementos cosméticos de la UME regando aceras. Eso no sirve de nada. Eso es inútil porque la cera rápidamente puede estar infectada y además la gente no va besando la cera. Esto se transmite fundamentalmente por aerosoles, es decir, por el aire, por contactos en espacios cerrados o abiertos, pero especialmente en espacios cerrados, y porque la gente no lleva mascarillas correctas. Por ejemplo, el gobierno ha dicho no, que lleven mascarillas quirúrgicas los sanitarios, los policías, pero esa mascarilla, al que la lleva, lo que hace es que protege a la persona que tiene enfrente. Es decir, está hecha para que el enfermo, que está en un quirófano, no se enferme del médico o del enfermero, pero no está hecha para que se proteja el médico. Naturalmente es más eso que nada, pero no es la medida apropiada. No tienen las mascarillas que tienen que tener para protegerse a sí mismo el enfermero. Una de las cuestiones que has investigado para la elaboración del libro fue, como ahora comentabas, la compra de material sanitario, sobre todo a raíz de la imposición del mando único y que la decisión de que fuera el Ministerio de Sanidad quien comprara, quien hiciera todos los contratos para luego ir repartiendo por las distintas comunidades autónomas. El resultado fue que llegó poco material, mucho de él en mal estado, y por tanto hubo un desabastecimiento de material sanitario en las distintas comunidades autónomas, en los hospitales, etc. ¿Crees que esa negligencia en la compra de material sanitario acabará acarreando consecuencias jurídicas? Es posible que en algún momento dado, en alguna de esas decenas o cientos de compras masivas, compras millonarias a veces, que se hicieron a dedo, que se hicieron en secreto, que se hicieron con urgencia, acabe ocurriendo algo, porque claro, cuando tú compras a dedo y en secreto puede ocurrir cualquier cosa. Le puedes estar comprando a tu cuñado perfectamente millones de mascarillas. ¿Por qué? Porque tú no has fiscalizado todo el gasto que estabas haciendo sobre pretexto de la emergencia nacional que estabas sufriendo. Dice, bueno, para fulanito. Es decir, tú has priorizado de cara al público que lo importante es que haya mascarillas, no a quién se le daba ni cuánto se pagaba y tal y cual. Y se sumaban varios factores. El primer factor es que necesariamente tenías que comprar a la mafia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar ya no queda mercado, ya está todo saturado, ya lo han comprado todas las potencias más ricas o más diligentes. Y no es una opinión mía, es una cosa que sale en sumarios que de pronto la propia policía va narrando. Estamos intentando comprar mascarillas, pero no encontramos. Y por cierto, los que ayer me pedían a lo mejor 100 euros por un paquete, ahora nos piden 500. Y otro nos pide además que le enviemos 1 millón por adelantado. Y
y dicen que además a ver qué podemos hacer para que no haya problemas en la frontera. ¿A quién está comprando material? La policía, que teme que tenga problemas en la frontera, pues a empresas no homologadas. De hecho, cuando surgió todo el tema de los test defectuosos, resulta que China dijo, esa empresa a la que compra España, el gobierno de España, no está homologada en China. Por tanto, en fin, yo no garantizo si es buena o mala. Segundo punto, esa empresa luego decía, no está homologada para vender en la Unión Europea. Pero es que estar homologada en la Unión Europea no significa nada. Es una especie de pase burocrático que él dice, oye, ponme que estoy homologado y ya está. Eso no significa que sepa España si cumple o no con los requisitos sanitarios, de calidad, etc. Resultado, se compró basura. Pero se ha comprado basura a empresas constituidas poco antes de recibir el contrato. Se ha contratado a empresas que están en un bajo de un pueblo de Granada, donde aparentemente no hay ninguna actividad o una actividad menor que no tiene que ver con la sanidad. Se han comprado material sanitario a empresas de estética femenina, es decir, ¿quién elegía esos proveedores? ¿Cómo se elegía? Y claro, estamos en un mundo oscuro. Lo más que podemos saber es, al final, y meses después, el gobierno compró tanto a tal precio. Sí sale ya de entrada que el precio pagado superaba con creces el de mercado y que algunos proveedores eran reiteradamente, digamos, objeto de nuevos contratos y más contratos. Y surge también otra cosa curiosa, y es que en esos contratos a veces el adjudicatario dice, por cierto, yo este material no podré entregarlo hasta julio, hasta octubre, es decir, meses después de que España estuviera, digamos, agonizando con la pandemia. Es decir, si nos dan respiradores 4 meses después de que España está en el punto crítico donde las UCIs no tienen respiradores, el enfermo se habrá muerto ya para entonces. Es decir, no nos sirve de nada el material entregado con tal tardanza, y todo eso configura unas compras que fueron desde luego muy negligentes, y habrá que ver si en un cruce de eso de por qué se compra fulanito no surge una amistad donde además de amistad haya un desvío, una comisión. Habrá que verlo, pero el escenario es el peor. Nunca ningún gobierno ha comprado tanto por tanto dinero y sin informar, informando menos, porque no teníamos ninguna información. No solo por la urgencia, sino porque el gobierno además se negaba en redondo a informar. Cuando se preguntaba, que no hubiera el nombre del proveedor. Pero ¿por qué no vas a dar el nombre del proveedor que te ha estafado, te ha vendido material defectuoso? Es decir, incomprensible. Francisco, para terminar, ¿cómo valoras la gestión del gobierno en las olas sucesivas a partir de septiembre de 2020? Yo creo que el gobierno siempre tiene una responsabilidad residual. Es decir, no estaríamos con estas olas, digamos, secundarias, si no hubiera tenido una primera ola tan brutal. Una ola tan brutal como ha sufrido España, que a fecha de hoy todavía sigue teniendo mayores tasas de enfermos y de muertos por millón de habitantes que la media del mundo. Doblamos o triplicamos esas medias del mundo. Estamos peor que India, por ejemplo. Para gente que sale en imagen en India, parece que India está rebasándonos. No, si buscamos tasa por millón de habitantes, estamos peor que India, ¿no? Y solo nos superan algunos países del mundo, pero estamos en cabeza todavía. Después, una vez que se desembarazó deprisa y corriendo del mando único, inexplicablemente, empezó a batallar con las autonomías para, en fin, poner palos entre las ruedas. Cuando la autonomía decía, quiero hacer esto, no, eso no. Pero si era más grave lo que pedía la autonomía, no, eso tampoco. Es decir, si no quería gobernar, que se hubiera apartado, que hubiera dejado a las autonomías a su propia responsabilidad, pero no ha hecho ni lo contrario. Y no les dotó de una legislación que les permitiera hacer lo que se hacía antes de digamos, del desconfinamiento y de que abandonara el mando único del gobierno. Por tanto, las autonomías estaban inermes y dejaron de hacerse cosas como las que decía el gobierno que se iba a hacerse. Vamos a hacer rastreos, la UME va a proporcionar rastreadores. Bueno, pues una vez que se lava las manos el gobierno, se acabó el rastreo. Las autonomías hacen lo que pueden y quedan únicamente a expensas de cómo se inventan y se busca la vida para confinar poco o mucho, restringir o no el comercio y vacunar cuando le dé las vacunas el gobierno, que ha sido la gran medida del gobierno, pero que no es del gobierno, es de la Unión Europea. El gobierno lo único que ha hecho ha sido repartir las vacunas entre las autonomías. Las autonomías las habrán aplicado con mejor o peor diligencia, pero no hay ningún mérito en lo que ha hecho el gobierno
ni hay culpa de lo que hayan hecho las autonomías, han administrado lo que les daba el gobierno. Entonces, ha fiado el gobierno toda la carta a la vacuna y ha desaconsejado medidas tan importantes como la mascarilla, donde pone tantas pegas para su uso que al final el mensaje que ha trasladado a la sociedad, ya por enésima vez, es que, no, es que el virus está prácticamente vencido, ya solo queda un poco más de vacunas y esto estará acabado. Pero no es cierto. Primero, porque todavía queda un 30% de personas por vacunar, que es mucho, son más de 12 millones de personas. Segundo, porque aquellos que ya fueron vacunados pueden reinfectarse, porque las vacunas tienen una caducidad, llega un momento en que no tengan anticuerpos y se vuelven a infectar. Tercero, porque pueden llegar nuevas cepas del extranjero para las que las vacunas no sirvan, o sean más virulentas y que generen un nuevo rebrote. Por tanto, no teníamos que bajar la guardia, pero el gobierno quiere convencernos, que ya lo hizo hace años atrás, diciendo en junio, esto está ganado, para decir esto está acabado. No está acabado. Y veremos actuar como si la ola que fuera a venir fuera más grave que las anteriores, porque es la mejor manera de hacer las cosas bien. Exagerar el miedo, exagerar la prevención y no confiar en la buena suerte, que no va a ser para tanto. La ventilación es algo que el gobierno no está exigiendo prácticamente y es una medida clave. Ventilación en colegios, ventilación en transporte público, ventilación en trabajos, es más eficaz que el hidrogel y son cosas que no está haciendo. Y ahora con el reparto de fondos en la Unión Europea, yo no estoy viendo que esté usándose ese dinero sobre todo para reforzar el sistema sanitario, sino para digitalizar. Parece que la sanidad, aquella que decía hay que fortalecerla, que el PP la dejó deshilachada, parece que ahora ya no es una prioridad porque hay menos muertos, pero viene el otoño. En el otoño las reuniones familiares, las reuniones sociales tienden a multiplicarse en espacios cerrados. En espacios cerrados se producen más contagios. Hay que frenar eso. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por este ratito y enhorabuena por la investigación y por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias.